Buenos días a todos, les damos la bienvenida a nuestro podcast. Mi nombre es Patricia Campos y esto es Hablando sobre Arte y Más. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el romanticismo y cómo influyó socialmente en su época relacionándola con nuestra actualidad. Contamos con la presencia de nuestras compañeras Andrea Tapia, Valeria Malma y María Fernanda Ruiz. Para empezar, nuestras invitadas nos darán una introducción sobre el romanticismo. Iniciaremos con nuestra expositora María Fernanda Ruiz. El romanticismo es el movimiento cultural que rompe con toda regla estereotipada y que antepone las emociones y sentimientos del autor en la ejecución de su arte. Continuaremos con nuestra expositora Andrea Tapia. El romanticismo surgió en el siglo XIX y aconteció durante la Revolución Francesa e Industrial, luchando contra el racismo. También cabe resaltar que se prioriza en los sentimientos y se expandió rápidamente por el continente europeo. En nuestros días aún se sigue luchando por la igualdad. Y para finalizar, seguiremos con nuestra expositora Valeria Malma. Este movimiento empieza en Alemania e Inglaterra, donde se podría decir que sus máximos expositores son Goethe y Lord Byron en la literatura. Hablamos del romanticismo para referirnos a todo lo relacionado con el amor, especialmente en su aspecto emocional y platónico. ¿Y qué significa el romanticismo para ustedes? El romanticismo para mí es una forma de entender la vida, el amor, la política, la literatura, la pintura y la música. Para mí lo romántico en esa época se centró más en la expresión subjetiva y la libertad creadora. Claro, en mi opinión fue un género muy significativo. Si hablamos del contexto histórico, esta época fue un movimiento cultural que se originó a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo. De ese entonces, el romanticismo fue considerado en un cambio a nivel político, económico y social, dado en Europa, en el cual destacan las impresionantes revoluciones como la francesa y la industrial. De igual modo, destaca el avance del capitalismo a nivel mundial. ¿Qué nos podrías indicar sobre esto, Valeria? Bueno, con respecto a la Revolución Francesa, se dio principalmente por la diferencia entre los burgueses y los campesinos, dado que estos últimos debían pagar muchos impuestos a los burgueses. Por el mismo hecho, estos se sentían alentados por obtener la libertad. Con respecto al romanticismo, en la Revolución Industrial se dieron grandes avances en los transportes terrestres y marítimos, promulgando así las ideas de los artistas por toda Europa y América. Sí, además parte de su revolución se basa en lo que es su aspecto literario, cultural y social que se dieron en Europa. Por ejemplo, en lo sociocultural es la ruptura con su tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. Su rasgo revolucionario es incuestionable, pues ellos buscaban constantemente la libertad auténtica. También quisiera agregar que el romanticismo fue un movimiento estético que se originó en Alemania a finales del siglo XVII como una reacción al racionalismo de la Ilustración y el neoclasismo, dándole preponderancia al sentimiento. Es una revolución artística, política, social e ideológica, siendo tan importante que hoy en día viven varios de sus principios, como la libertad, la democracia, individualismo, el nacionalismo, entre otros. Podemos observar también que esta época fue muy extensa y abarca diversos temas. ¿Cuáles vendrían a ser las características del romanticismo? Durante la época del romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad, frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración. Su individualismo está marcado sobre todo por su conciencia aguda y dolorosa de la propia personalidad, de ser distinto de los demás, que en ciertos casos incluso deriva en un sentimiento de superioridad. Como originalidad busca exigir a la expresión subjetiva
como centro de la producción creativa. Por nacionalismo podemos determinar que exalta los valores, historia e identidad de la cultura de un pueblo previo al neoclasicismo. La emocionalidad destaca, valga la redundancia, las emociones, la pasión, la imaginación y los sentimientos sobre la razón, y el rechazo al neoclasismo deja de lado las tradiciones de la era anterior y busca romper con todas las normas clasistas y académicas. Comparando este interesante tema con la actualidad, ¿qué podrían detallarnos sobre ello? Para la sociedad actual son importantes las tradiciones. Se dicen ser románticos, se dedican poemas, son sentimentales, regalan flores, el hombre debe ser caballeroso y la mujer debe ser femenina y educada. Sin embargo, esto está muy en el fondo o ya muy perdido, porque ha derivado a la frivolidad y al cursi, mientras que lo romántico se va quedando atrás, o siendo solo un romanticismo falso o aparente. Sí, es muy cierto, ya que los jóvenes de hoy en día optan por nuevas formas de expresión y parecidas a algunas conductas del romanticismo, como por ejemplo el suicidio, ya que durante el romanticismo aumentó el número de suicidios después de publicarse el libro Los sufrimientos del joven Werther en 1972. Donde este joven se pega un tiro por no poder estar cerca de la mujer que él ama. Es muy interesante lo que mencionan, chicas. Si tuvieran máximo 30 segundos, ¿qué conclusión nos darían sobre este tema? Como hemos podido escuchar, el romanticismo es una de las grandes expresiones sentimentales del hombre. En esta corriente literaria, lo que adquiere relevancia son los sentimientos que se transmiten en la obra. Se trata de demostrar que en el hombre puede prevalecer su aspecto emocional y no solo el mundano. Aquí no importan las razones de este, sino son sentimentales. Se privilegia la individualidad frente al pensamiento racional colectivo que predomina en la época. Las ideas románticas se presentan como importantes y sobre todo como posibles de realizar. Se introducen en la sociedad como un nuevo brillo. En conclusión, este movimiento tuvo demasiadas ideas revolucionarias para su época y también trajo consigo la libertad artística, pues los artistas románticos no nos sometieron a reglas ni provisiones, solo dejaron fluir su creatividad dándole paso a la fantasía e imaginación. Ahora, como dato extra, ¿qué nos pueden decir acerca del realismo? ¿Qué es lo que más destaca de esa época? El realismo es una superación del romanticismo. Es considerado como un movimiento literario y artístico en donde se expresa la realidad cotidiana de manera objetiva. Denuncia las secuelas de la industrialización y también pérdida del deseo de evasión del romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva y en el presente. En esta época no se basa en la belleza, sino que al contrario, refleja la realidad del hombre en sus tareas del día a día y las luchas que debe pasar para sobrevivir. Refleja al hombre aturdido por su trabajo abrumador. Es un tema frecuente en las obras. Esta surgió como reacción a la pintura romántica y en un contexto de industrialización, ya que el artista empezó a tomar conciencia de las consecuencias de la misma y asumía y denunciaba los problemas sociales derivados a través de sus obras. Asimismo, el público burgués rechazaba lo idealista, lo fantástico y lo extremado, y ellos pedían que se hable de lo inmediato, lo cotidiano y de lo real. Excelente, chicas, con esto concluimos el episodio de hoy. Espero hayan pasado un buen momento con nosotras y a la vez haber aprendido acerca del arte y parte de su historia. Gracias a todas y hasta el próximo episodio.